Muy bien, comencemos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues feliz fiesta de la Virgen de Guadalupe también, ¿no? Entonces, como ustedes saben, fue un título, pues es una palabra árabe, obviamente, ¿no? Entonces, sí quiere decir río de amor. Entonces, era un título ya de una estatua de la Virgen en España, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Que fue fabricada por San Lucas, evangelista. Como era artista, se atribuyen a él varias obras de arte cristiana, ¿no? Entonces, la Virgen de Czestochowa, por ejemplo, dicen que fue también pintada por San Lucas. Y, bien, sabemos que fue donada al obispo de Sevilla, en España, por San Gregorio Magno, ¿no? Entonces, ya desde sus tiempos, siglo V, ¿no? Entonces, San Gregorio Magno, y que luego fue escondida en tiempos de la persecución maometana, ¿no? De los maometanos, y que fue descubierta en el siglo XIV o XV por un señor que iba tras su vaca, que estaba huyendo, escapada, digamos, ¿no? Su vaca, y de repente vio rayos de luz sobre la tierra, excavó y descubrió esta estatua, ¿no? Entonces, de la Virgen de Guadalupe, que fue importante en la reconquista de España contra los enemigos maometanos. Entonces, luego aparece la Virgen, pues para conectar la historia, ¿no? Cuando descubre ese devotísimo terciario franciscano Cristóbal Colón a las Américas, las descubre el 12 de octubre, fiesta de la Virgen del Pilar, ¿no? Entonces, para indicar que España tiene esta misión, desde la visita de la Virgen misma en su carne mortal a Zaragoza, de Santiago Apóstol a Santiago Apóstol, y luego tiene la misión de extender pues, la fe a las Américas. Y pues entonces la Virgen de Guadalupe aparece de nuevo en nuestras tierras, ya de otra forma, ya como vemos en la tilma también como mestiza, ¿no? Entonces que indica ya la unión de ambas culturas. Y digo, leyendo la historia de la evangelización de las Américas, no hubo ningún lugar como México donde se mezcló tan de inmediato, digamos, las razas, porque por la reina Isabel, tan católica, que insistía que los indios fueran igual como ciudadanos hispanos, ¿no? Entonces, insistió mucho en eso. Igual Cortés, muy en contra de la esclavitud, como les mencioné, había castigado con la muerte a un señor español que había robado ganado de unos indios, ¿no? Y por uno que robó, aunque se liberó antes de morir, eso era su actitud, ¿no? Antes cualquier abuso de los indios, que le estimaban como lo máximo por toda su vida. Bien, entonces, digo, es importante entender de dónde viene nuestra fe, obviamente para separarnos del sentir católico de nuestra fe, que somos primeramente católicos romanos, ¿verdad? Habiendo heredado esta fe y cultura a través de España, pues quieren que odiemos, ¿verdad?, a nuestra identidad hispano-católica, ¿no? Para que nos identifiquemos más con el paganismo azteca, ¿no? Que, bien, y me da tanta risa aquí con gente pues generalmente tan güera, ¿verdad? Entonces como que son genéticamente más españoles que indios, y pues que, ¿no? Y además los aztecas no estaban por esta parte de México tampoco, entonces pues ya hay muchas mentiras, ¿no? Bien, pero que sea nuestra gloria de siempre defender nuestra
fe católica, porque comenta este padre Iraburu en la historia, los Hechos de los Apóstoles de América, que les recomiendo, pues ya casi en cada sermón, ¿no? Entonces, buenísimo escrito sobre la historia de la evangelización. Y dice que hoy en día España hasta odia a sí misma. Casi nadie se refiere a España como nación, porque la única connotación que tiene es España católica, ¿no? Hasta el siglo XX, porque ya que no se sucumbió al protestantismo, entonces era la más fuerte defensora de la fe católica, la mano derecha del Papa, digamos, para extender la fe en la evangelización, que cuando piensan en España solo suena católica. Y de modo que ya hasta odian a su propia identidad muchos y quieren nomás que sea totalmente socialista, liberal, comunista, o que se divida nomás en regiones ya opuestas entre sí, ¿no? Que es lo triste. Bien. Ok, bien. Entonces, estábamos hablando del modernismo como la herejía de herejías. Y bueno, primero, ¿por qué se llama modernismo? Entonces, porque expresa lo que es el espíritu moderno. El Papa escribió su encíclica en 1910, si no me equivoco, entonces, tiempos de San Pío X. Y obviamente era pues ya pues un siglo después y más, ¿no?, de la Revolución Francesa, del mundo moderno, masónico, este complot masónico de destruir el catolicismo, la cristiandad y establecer, en vez del reino de Cristo, el reino del hombre, ¿no? Entonces yo me acuerdo en St. Louis, en los Estados Unidos, San Luis, la ciudad de San Luis, famosa universidad jesuita, que era muy católica en su tiempo. Y enfrente, entonces, hay 3 templos masónicos, directamente enfrente, para decir, si ustedes tienen su fortaleza de catolicismo aquí, vamos a así batear aquí en cara a cara. Y tienen en vez de ad maiorem de gloria, ¿no? Entonces tienen más bien para la mayor gloria de Dios. Los masones tienen ad maiorem factorem hominis, ¿no? Entonces, o factoris hominis tal vez, a la mayor gloria del hombre factor, el que hace, ¿no? El creador, el hacedor, si quieren, ¿no? Entonces, es directamente en contra, ¿no? Entonces, expresa lo que es la esencia de la masonería, que ha construido este mundo moderno del laicismo, de que el hombre está por encima de Dios, ¿no? Que la religión es una opinión subordinada al hombre, ¿no? Y expresa la divinidad del hombre, como blasfemosamente dicen los masones, ¿no? Y a quien tienen como patrono Satanás, ¿no? Porque Satanás representa todo eso también. Lo pueden leer en, pues, el libro de Alberto Pike. Entonces, era un masón de alto grado. Albert Pike. The Symbols and Rites of Freemasonry, algo así como los símbolos y ritos de la francmasonería. Y siendo de alto grado y de aquel tiempo, él escribe qué son la filosofía esotérica de la masonería, ¿no? Muchos obviamente se involucran por fines políticos, quiero subir en mi trabajo y si me hago amigos con los masones gano más, pero yo sigo siendo católico, según piensa, aunque es excomulgado, ¿no?, por haberse alistado en una sociedad anticatólica, ¿eh? Pero a veces no se dan cuenta del esoterismo, pero es su doctrina verdadera y en aquel tiempo lo explicó un alto masón de qué es lo que creen y cómo Satanás representa. Y lo mismo dicen los del Talmud, ¿no?, de los judíos. Hay una señora Karen Berg, entonces, ella es como presidente o algo, pues una líder, digamos, en el Talmud. No, en la Cábala, perdón. La Cábala en los Estados Unidos, ¿no? La Cábala siendo lo
esotérico del judaísmo, ¿no? Del cual muchos dicen viene la masonería, ¿no? Porque toman ese simbolismo del templo, pero ya con ese esoterismo, ¿no? Entonces ahí pueden leer más sobre la tesis de cómo viene la masonería de la Cábala, tal vez su influencia a lo menos. Okay. Bien, entonces, pero dicen ambos, ¿no? Satanás representa, no es algo malo, ¿sí? Representa algo necesario en el cuestionar para llegar a la madurez, ¿no? De ejercitar tu voluntad como tú quieras y para hacerte como Dios, ¿no? Entonces, para ambos representa esta libertad por encima de todo, ¿verdad? En vez de la sujeción a Dios, que es, según ellos y según Satanás, la esclavitud, ¿no? Si me pueden traer al borrador. Ok. Bien, entonces, modernismo se llama la herejía porque expresa este error de nuestros tiempos, del hombre por encima de Dios, que es el error del anticristo, ¿no? Además, como nos explica la Biblia, San Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta, ¿no? Bien, además se llama modernismo por, pues, el mundo, bueno, la revolución industrial también creó un ambiente en que ya la máquina o la tecnología, entonces, ha tomado, pues, el lugar del hombre, ¿no? En muchos aspectos. Y la tecnología en sí no es mala, obviamente, es tal cual buena, pero hay que siempre utilizarla de acuerdo con la naturaleza humana, para que no nos hagamos esclavos de la tecnología, ¿verdad? Para que no... Y el ambiente que a veces que crea, es un ambiente en que estamos rodeados ahora por un mundo de máquinas que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Entonces, siendo así, nos da la impresión, pues culturalmente, de que nosotros creamos la realidad. Porque ¿qué hay en mi mundo que no es inventado por el hombre, ¿no? Yo, si hace calor, pues pone el aire acondicionado, ¿no? Pongo el aire acondicionado. Si hace frío, pongo calor. Entonces, yo decido, yo creo, ¿verdad? Entonces, determino la realidad, ¿no? De modo que vemos que generalmente en las ciudades hay menos fe que en los campos, ¿no? Porque ahí es una vida más natural y teniendo más contacto con la naturaleza, conocen mejor, por analogía, al autor de la naturaleza. Entonces yo no, como ranchero, pues yo no puedo hacer que llueva, entonces voy a rezar que llueva, ¿no? Entonces depende más el campesino, digamos, de Dios, ¿no? Y está más, él no crea la naturaleza de las semillas ni del campo, ¿verdad? Tiene que actuar según la naturaleza, si quiere, pues el fruto de la tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene más sentido de la ley natural y por ende del autor de la ley natural de Dios. ¿Okay? Entonces creo que en esos dos sentidos se entiende por qué puso el nombre, el apelativo modernismo, ¿no? A esta herejía de herejías. Y por último, por qué se llama el resumen o síntesis de todas las herejías. ¿Qué quiere decir herejía? ¿Se acuerdan? Escoger, ¿no? Entonces yo escojo lo que yo quiero de tal doctrina. La regla soy yo. No es que me someto y someto mi intelecto a Dios, de modo que crea todo lo que me diga, punto, sin cuestionar, o sin dudar, porque podemos tener cuestiones después para seguir entendiendo y profundizando. Pero y como vimos en herejías distintas, ¿no? Pelagianismo. Aceptan a nuestro Señor como Dios, pero niegan que necesitemos la gracia para ser santos, la gracia como una ayuda interna. Los arrianos aceptan la Biblia, aceptan a Dios Padre, pero rechazan a Cristo como Dios, rechazan el misterio de la Santísima Trinidad. Generalmente las herejías son así. De las más grandes era obviamente el protestantismo,
porque Lutero negó muchos fundamentos al magisterio, a la sagrada tradición, a libros de la Biblia, a unos sacramentos, a unos dogmas. Entonces negó mucho, de modo que al concilio que respondió a Lutero, condenando sus errores, el concilio de Trento, fue de los más importantes, porque generalmente los dogmas se definen en contra de herejías. Y ese concilio de Trento definió los dogmas más fundamentales de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, por eso es de los más importantes. Tiempos modernos, el Concilio Vaticano I, contra el racionalismo, todos los intentos de decir que ya la ciencia ha superado la fe, que ya no la necesitamos, que son puros cuentos, que Dios no existe. Todo ese espíritu ateo de nuestros tiempos también fue condenado por el primer Concilio Vaticano, ¿verdad? Que es muy poco estudiado y apreciado hoy en día, y qué mal porque esas herejías siguen vigentes. Pero entonces el modernismo es la herejía de herejías porque dice toda la fe, la regla de la fe es simplemente tu opinión que propone como dogma. Y de la forma más sutil diciendo que tú puedes creer o profesar los mismos dogmas católicos, pero ya con otro significado, ¿no? Entonces, van a decir, por ejemplo, no niego que la transubstanciación, pero ¿qué significa? Apenas la gente puede pronunciar la palabra y ya no hablamos de sustancias. Ese es un sistema filosófico de aquel tiempo. Mejor ahora, hoy en día, hablar de una transignificación, ya que después de la consagración significa otra cosa para el pueblo de Dios. ¿Qué tal? ¿No? Entonces, pero así como serpiente para decir, no digo que no a la transubstanciación, pero ya no es un término adecuado, mejor así, y va cambiando el sentido. Pero transubstanciación es un concepto perenne, porque quiere decir el cambio de una sustancia a otra sustancia. Ese es el sentido común, ¿verdad? Si un niño pregunta, oye, pues, ¿qué es esto? Y yo le digo, es blanco, no va a estar satisfecho. Porque hasta el niño de 2 años siente la diferencia entre apariencia y sustancia, ¿no? Oh, es algo blanco, pero ¿qué es? ¿No? Quiere saber la esencia. Y aquí estamos hablando, ¿no? Que aunque las apariencias de pan y vino permanecen, la sustancia, lo que es, ¿verdad? Que es la pregunta más común, ¿verdad, Agustín? Sí, vale, muy bien. Se cambia a otra sustancia, ¿ok? A ser su cuerpo y su sangre, alma y divinidad. Bien, ¿ok? Pero sí, hay muchos errores filosóficos, ¿no? Y con más tiempo podría explicar un poquito más. Pero, bien, ¿ok? Entonces me explico. Según ellos, todo se ha cambiado. Porque Lutero, por ejemplo, dijo, no, la regla de la fe no es el magisterio, que me da la verdadera interpretación de las Escrituras y me transmite la Sagrada Tradición con la promesa que Jesús dio a la iglesia, el que vosotros hoy a mí oye, sino que ahora Lutero dijo las Sagradas Escrituras, según las cuales yo juzgo al magisterio y juzgo a la supuesta Sagrada Tradición, si es verdadera o no. Y ahora entonces, en vez de decir es la Escritura, no la tradición o magisterio, ahora soy yo, ¿no? Por encima de todo. ¿Okay? Bien, y ahora llegamos en esta clase, después a la otra. En la otra clase anterior vimos que eran sus errores, a ver, en resumen, sobre la autoridad de la Iglesia y qué fue la moraleja, digamos, de los modernistas. ¿La Iglesia tiene autoridad divina? No, no más humana. Y debe de someterse al juicio de los sabios de nuestros tiempos, a saber, el teólogo modernista, que ni es tan sabio, ¿no? Es sabio como la serpiente, ¿no? Que es sabio para engañar, como dices, el más astuto, ¿no?
Ok, y luego la autoridad de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué fue la moraleja o qué fue la lección? Por fin, ¿es palabra de Dios? Realmente no. Es la palabra de hombres pensando en Dios, de lo que sentían, opinaban en sus tiempos, pero lo que permanece como palabra de Dios es lo que interprete y diga otra vez el teólogo modernista, ¿no? Yo me acuerdo en mis tiempos, fui a una universidad, mi primera universidad, era con un padre totalmente modernista, tristemente, que recen por él. Y él, sí, siempre distinguía al Cristo de fe y al Cristo de la historia. ¿Quién era el verdadero Cristo, no? Histórico. A diferencia de lo que decimos por fe, para expresar nuestras ideas y dogmas, pero que no realmente tiene nada que ver con Cristo, o tal vez un poquito, pero, ¿no? Y al cuestionarlo, era siempre, no, pero ya no dicen eso. ¿Quiénes son ellos que dicen, no? Que a quien debemos someter sin pensar. Podemos rechazar los dogmas como si fueran de idiotas, pero cuestionar al modernista más recién, entonces, no. Dicen hoy en día. Y nomás citan un pequeño círculo entre sí, así de modernistas, ¿no? De serpientes astutos, ¿ok? Astutas. Ok, entonces por fin llegan a decir que realmente la palabra de Dios no es palabra de Dios, ¿no? Y que los evangelistas inventaron muchas cosas, como siembran la duda para separarnos del Cristo histórico. No, si vienen muchos años después, ya no son confiables, ¿no? ¿Qué son los problemas con eso? Realmente están aludiendo que los apóstoles eran mentirosos. Pero esos santos hombres que murieran por la fe, ¿hubieran mentido? No. ¿Quién muere por una mentira? ¿No? ¿Y para qué? No ganar nada en esta vida, sino más persecución. ¿Okay? Igual de los textos, muy importante, les explico brevemente. Creo que es papiro de los padres de la iglesia, si no me equivoco, nos dice en el siglo II que el primer evangelio escrito fue San Mateo, ¿okay? Y luego San Marcos, Lucas, Juan. Así en el orden que viene en el evangelio, fue el orden cronológico de su escritura. ¿Okay? Entonces, San Mateo se escribió primero y dice en hebreo. Y hay otros testimonios entre los padres que dicen sí, así fue. Primero Mateo en hebreo. Y luego se tradujo al griego. Tal vez por el mismo San Mateo, ¿okay? Que era muy culto y hubiera sabido ambos idiomas, ¿no? Bien, o con la ayuda de un intérprete, ¿no? Bien, entonces, porque se acuerda, ¿no? En aquel tiempo los judíos sabían mucho griego, de modo que tuvieron que traducir la Biblia al Antiguo Testamento al griego, porque no entendían el hebreo, ¿no? La Septuaginta, ya eran tiempos de los macabeos, luchando contra el imperio greco, ¿no? Entonces, bien, pero habían dominado a Tierra Santa por pues, unos siglos, ¿no? Entonces, bien. Ok, entonces San Mateo escribió el suyo primero. Hoy en día, casi todos, ¿no? de los dicen que San Marcos fue escrito primero. ¿Y por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque es el más breve de los evangelios, de 16 capítulos, mientras San Mateo tiene 28 capítulos y narra las profecías del Señor con respecto a la destrucción de Jerusalén. Pero para el modernista, la profecía no puede existir. Nadie puede decir el futuro, ¿verdad? Ni Dios de los modernistas, porque el hombre es libre de determinarlo como quiera, ¿no? Y no hay castigos divinos ni nada. Okay. Entonces, dicen eso, ¿ok? Pero en contra, para desmentir, digamos, su tesis, se halló en las cuevas de Qumran, ¿okay? Que eran cuevas
como hubo tanta corrupción, como leemos en el Evangelio, ¿no? De los fariseos, saduceos, hubo muchas sectas, de hecho, ¿no? Entonces, los esenios, entonces, y otros más piadosos o más entregados, rechazaban ya a Jerusalén. Sabían que no estaban observando la ley como Dios mandaba, que habían hecho traiciones con los romanos, paganos, no, mejor, y ellos vivían fuera, a los alrededores de Jerusalén, como en protesta de la corrupción que estaba pasando. Entonces, tenían libros sagrados ahí, ¿no? Copias del Evangelio entre estos grupos. Y que guardaran, pues, en vasos, sepultándolos, enterrándolos, digamos, en cuevas, sabiendo que Jerusalén iba a ser destruida, ¿no? Como profetizó el Señor. Entonces fueron selladas, digamos, tales cuevas antes del año 70, cuando se destruyó Jerusalén. Ahora bien, según el modernista, San Mateo se escribió después, y con los primeros cristianos insertando la destrucción de Jerusalén por profecía en la boca del Señor, para decir, ustedes son malos y el Señor les está castigando. Aunque no lo dijo, pero ahora lo decimos porque los odiamos y estamos ya peleados y divididos, ¿no? Entre cristianos y judíos. Ok, entonces esa es su tesis. Se halló por excavaciones arqueológicas copias de San Mateo en las cuevas de Qumran, que indica, de partes de San Mateo, que indica que San Mateo fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén. Y un famoso modernista, Raymond Brown, entonces Raimundo Café, ¿no? Brown, entonces dijo que si San Mateo fuera escrito primero, eso socava, digamos, quita el fundamento de todas mis exposiciones y teología de la Escritura. ¿No? Y ya está. Bien, ¿por qué San Marcos vino después y es más corto y narra menos de profecías del Antiguo Testamento y profecías venideras? ¿Por qué? San Marcos fue escrito ¿a quién? ¿A quiénes? Que San Mateo los hebreos, por eso incluye todas las profecías, ¿no? Para expresar que es hijo de Abraham, hijo de David, ¿no? Pero San Marcos se escribió a los romanos, ¿no? Entonces, cuando fue a Roma, acompañando a San Pedro, ¿okay? Entonces, ¿vas a contar una audiencia pagana referencias, profecías del Antiguo Testamento? No tienen sentido. Se van a aburrir y, bueno, si eso es una cuestión judaica, pues a mí qué. No, ¿cómo presentan a Jesús? ¿O qué es lo que presentan de Jesús, de su vida? Generalmente nomás sus milagros, ¿no? Eso llama la atención al pagano. Entonces, ese hombre era poderoso, ¿sí? ¿Y quién se convierte al final? Pues un soldado nuestro de los romanos. Verdaderamente eso fue el Hijo de Dios. Pero uno que vence ya por la pureza de costumbres, ¿no? Por una moralidad suprema, es Dios, pero quien se anonadó, ¿no? Para salvarnos. Entonces, se muestra como el heroísmo más que no podían imaginar, ¿no? ¿Verdad? Ok. Bien, entonces, eso es importante, pero nomás lo menciono para que entiendan su táctica. Entonces, el Evangelio original no tenía eso de tú eres Pedro, sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Eso inventó la iglesia después para autojustificarse, para tener autoridad. ¿Por qué no está en San Marcos, que fue escrito primero? ¿No? Esa es su táctica. Hubo una evolución heterogénea, se dice, ¿no? ¿Heterógena o heterogénea? Heterogénea. ¿Okay? Bien, ok, ahora llegamos entonces a lo que dicen ya por el número 20. Otra vez, eso es lamentable. Sane. ¿Ok? De San Pío X. Es una lista de las proposiciones condenadas. La encíclica que explica toda la herejía, así filosófica, describe hasta
la fisonomía, digamos, del modernista, cómo es como historiador, cómo es como científico, teólogo, filósofo, y describe todos sus errores, ¿no? Pero es un poco más difícil de entender, aunque les recomiendo que lo lean. La lean de una vez, sin pausar mucho, porque no van a captar tantos conceptos filosóficos, pero denle una lectura de una vez para que nomás capten algo de su táctica, su trato, ¿no? Pero este documento que vino después es un poco más práctico porque narra las proposiciones concretas, ¿no? ¿Verdad? De qué eran sus errores. Si quiere ver qué se le ofrece al Señor. Yeah. Ok, entonces ya estamos en el número 20, que habla de revelación y dogma. De las categorías más importantes, porque aquí expresa pues, al modernista realmente la esencia de su herejía. Dice, en número 20, la revelación no ha podido ser otra cosa más que la conciencia que el hombre adquiere de su relación con Dios. ¿Okay? ¿Qué es la revelación según la fe cristiana? Dios habla a los hombres. Más sencillo, ¿no? Este concepto, ¿no? Dios habla a los hombres, porque Él es Dios, ¿verdad? Como que pueden decir que no puede hablar a los hombres, ¿verdad? Si Él es Dios que hizo al hombre. ¿Cómo podemos saber que está hablando? Milagros y profecías que indican que Él está actuando, así acompañado por una doctrina, ¿no? Ok. Entonces, según el modernista, es más lo que yo siento de Dios. Dios no se revela tal cual, nomás por una experiencia que yo tuve con Cristo. Yo siento que es como un profeta, ¿ok? Eso puedo expresar en parábolas, ¿ok? Ok, la revelación que constituye, número 21, la revelación que constituye el objeto de la fe católica no quedó cerrada con los apóstoles, ¿ok? Entonces se puede evolucionar de modo que haya nuevos dogmas que no sabían los antepasados cristianos, según el modernista, sí. ¿Okay? Y el 22, los dogmas que la Iglesia presenta como revelados no son verdades venidas del cielo, sino solo una interpretación de hechos religiosos que la mente humana se ha proporcionado por medio de un esfuerzo laborioso. ¿Siguen? Entonces, es decir, ¿es un dogma que Dios reveló al hombre? No, es más bien la expresión mía de lo que yo siento de Dios, filosofando simplemente, ¿no? Es una filosofía natural. Y puede existir, y de hecho existe, 23, oposición entre los hechos que la Sagrada Escritura narra y los dogmas de la Iglesia que en ellos se apoyan. Por consiguiente, al crítico puede rechazar como falsos hechos que la Iglesia cree absolutamente ciertos. ¿Okay? Vamos a quitar los fundamentos, digamos, los cimientos de la fe, negando la historicidad de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y de los dogmas. Ok, aquí lo menciono para que entiendan otra vez su táctica, 24. No hay por qué condenar al exégeta que sienta unas premisas de las cuales se sigue que los dogmas son históricamente falsos o dudosos, con tal de que directamente no niegue directamente esos dogmas. ¿Okay? Entonces, esa es una táctica de decir, por ejemplo, el dogma de la divinidad de Cristo. Bueno, no lo niego técnicamente, pero nomás pregunto, ¿cuándo empezaron a creer que Cristo era Dios? Parece que ya viene unos siglos después, en el contexto ya del mundo griego, ¿verdad? Helenista, que tenía sus ideas filosóficas, pero ya distanciado, digamos, del ambiente hebreo,
según el cual hay un solo Dios, no puede ser una trinidad de personas. Entonces, no lo niego que es un dogma cristiano, pero realmente es de tiempos apostólicos. ¿A poco no se inventó después, históricamente hablando? No. Me acuerdo que expresando cómo es el modernista en una clase parecida, entonces, y uno de ustedes me dijo, y así se pone en la cara, ¿no? Como se nota que están vendiendo un carro descompuesto que realmente no funciona. No. Bueno, no se echa a andar ahora, pero tiene la potencia de ser un carro muy importante que llega a altos destinos, ¿no? Y que se pone todo un show de... Tal vez ustedes estén demasiado tontos para entenderme, ¿no? Voy a hablar a su nivel, pero si pudieran entender este gnosis tan importante, ¿no? Entonces se ponen siempre presuntuosos, soberbios y con una ambigüedad de palabras. Cuando el Señor dice, sí, sí, no, no, y lo demás es del diablo, ¿ok? Entonces, la fe siempre se expresa de esa forma concreta y precisa, ¿no? Eso es en el caso, por ejemplo, cuando una persona pretende desorientar a otra, no en un caso personal en el que usted nos decía que se puede llegar a cuestionar o a dudar cosas, pero Sí. con el afán de investigar para fortalecer la misma fe. O sea, Sí. la diferencia que usted hace ahorita es cuando alguien pretende sembrar dudas con el afán de, pues, separar. Sí, exactamente. Están tratando de sembrar dudas para que perdamos la fe, para que veamos los dogmas de la iglesia como cuentos inventados o expresiones filosóficas equivocadas. No digo equivocadas, pero me entienden, ¿no? Como te empuja hacia pensar así sin decirlo así, ¿no? Esa es su táctica, ¿ok? Bien. Entonces, bueno, por analogía, chismes de una mujer envidiosa que quiere sembrar división y, ¿no? Entonces, tu marido habla mucho con otras mujeres, ¿no? No digo que ande con ellas, pero me llama la atención, ¿no? Que así están sonrientes. ¿Es de costumbre besar a todos de saludo? Bueno, ahí lo dejo. Entonces, no digo que sí. Ok. Entonces, bien, ¿ok? Analogías más mexicanas, ¿ok? Las telenovelas, ¿ok? Bien, ok, el asentimiento de la fe se apoya, en último término, en el número de probabilidades. Ya no tiene certeza, es nomás una probabilidad. Y los dogmas de la fe se han de admitir solamente según su sentido práctico, es decir, como normas preceptivas de conducta, no como normas de lo que hay que creer, ¿okay? Porque todo lo que es de creencia carece de certidumbre, ¿no? Y es nomás una norma práctica. Bueno, y luego van cambiando las normas prácticas que nacen del creer, ¿no? Entonces, como tal vez en el principio van a decir, nomás nos hincamos ante Jesús sacramentado. Bueno, si lo es Él o en qué sentido es Él, pues seguimos investigando, pensando, reflexionando, ¿no? Pero como norma práctica actuamos como si fuera Dios, ¿no? Y luego, entonces, establecida su herejía, que niega que es Dios, así, sacramentado. Entonces, luego van a decir, bueno, ¿para qué hincarse? ¿No? La norma práctica debe decir, estar de rodillas, así como entre iguales, que es como lo siente el hombre moderno, ¿no? ¿Ok? Bien. El 27, la divinidad de Jesucristo, ¿ok? Ya va a la otra categoría, hablando de su... Ok, preguntas, pero entienden que esa categoría es la más importante, ¿no? Para entender la esencia de sus errores. Que por fin el dogma es una opinión humana, ¿no? Un intento filosófico a lo mejor, y es su táctica para sembrar dudas, ¿verdad? En cuanto a la certidumbre de la fe, ¿ok?
Ya en el 27 empieza con la divinidad. De Cristo. ¿Okay? Esa es la abreviatura de griego Kai Rho Cristo, las primeras dos letras. ¿Okay? Bien. Entonces, ¿qué van a decir en breve? Que la divinidad de Jesucristo no se prueba por medio de los evangelios, pero es un dogma que la conciencia cristiana deduce de la noción del Mesías, ¿no? Se puede admitir que el Cristo que nos muestra la historia es muy inferior al Cristo que es objeto de la fe, ¿no? El Cristo de la historia, el Cristo de la fe. ¿Okay? Entonces, y cuando narran quién era realmente el Cristo histórico, siempre resulta que parece muy a la semejanza del autor que está escribiendo el libro. Entonces, si es un hippie liberal, pues Cristo era como un hippie de sus tiempos. Si es un comunista, Cristo vino para libertar a los pobres contra los ricos. Y entonces siempre sale como ellos suenan, ¿no? ¿Okay? Bien. Ok. ¿Cómo vamos a refutar ese error? Hay mucho más que decir. Bueno, vamos a decir más, pero pausemos para mencionar cómo sale la divinidad de Cristo en el Evangelio. ¿Qué son las pruebas? Importante saber bien el Evangelio, ¿no? Hizo milagros, ¿no? En su propio nombre. Por ejemplo, al paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dijeron los judíos, los fariseos? ¿Quién es este que perdona los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y el Señor corrige el comentario y dice, no, que Dios te perdone. Perdón, me expresé mal, disculpas, ¿no? Entonces, no. Más bien, toma la palabra de ellos diciendo que bien me entienden, ¿no? Y ora para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, a saber que tiene poder divino. Te digo, entonces, levántate, toma tu camilla y anda, ¿no? Entonces, en vez de corregir el comentario, lo afirma, ya añadido el sentido de que es un poder divino que está mostrando, revelando, ¿no? ¿Qué? Bien, ¿qué más de pruebas para la divinidad de Cristo? ¿Por qué, por fin, por qué lo crucificaron? ¿Por qué lo sentenciaron a la muerte? Porque eso es un testimonio importante, es el testimonio de sus enemigos, de los que lo odian y lo rechazan. ¿Okay? Porque ellos no van a inventar, ¿qué fue la? Sí, haciéndose igual a Dios. ¿En qué sentido de hijo de Dios? Como igual a Dios. Eso sale ya, como leemos en el primer domingo de la Pasión, tiempo de la Pasión, cuando Cristo están discutiendo y les dice que Abraham entonces tuvo ansias o esperaba ver mis tiempos. Dice, y le contestan, tienes menos de 50 años, ¿a poco conociste a Abraham? Y dice, antes de que Abraham existía, yo soy, ego sum, yo existía, pero es ego sum en latín que suena como nombre divino, ¿no? De yo soy quien soy, como dijo el Señor a Moisés. Entonces, lo dice así, ¿no? Llega a su culmen la tensión y odio, diciendo que el Señor dice, por fin ustedes son hijos del diablo por rechazarme y como rechazaron a los profetas y no. Entonces, y luego le acusan de blasfemia, diciendo que porque tú siendo hombre te has hecho igual a Dios, ¿no? Por eso toman piedras para lanzárselas, entonces acusándole de blasfemia. Lo entendieron bien,
que se presenta como igual a Dios, ¿verdad? Que dice en otras palabras, en otros momentos, como cuáles. ¿Qué otras frases con referencia a la divinidad de Cristo? ¿Eh? Quien me ve, ve al Padre, ¿ok? ¿Qué más? Yo y el Padre somos uno, ¿ok? Somos una sola cosa. ¿Qué más? Bueno, todos sus preceptos de creer en Él. Si no es igual Dios, ningún profeta insistió en creer en sí mismo, ¿no? A la gente. Era siempre de creer en la doctrina que Dios está revelando. Pero yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A poco no son atributos divinos? Es decir, yo soy la verdad y la vida, ¿no? Como les mencioné, imagínense si yo les dijera en la plática, yo, Jonathan Romanowski, yo soy la verdad. Ven y sígueme. Dame todas tus posesiones. ¿Tienes tu bolsa? Bueno, entonces sígueme porque yo soy el único camino. Nadie viene al Padre sino por mí. No van a salir diciendo que, bueno, qué simpático el Padre Romo, ¿no? No, van a llamar a la policía y a mi superior y hágalo, está loco, y no, ¿verdad? Entonces, igual, ante Cristo, no podemos estar indiferentes, diciendo que, sí, fue un buen hombre, buen filósofo, pero no creo esta exageración que es Dios, ¿no? Que encarnado, o lo es, o está loco, o está endemoniado. Pero ¿quién de vosotros me acusará de pecado? ¿No? Nadie le acusó en su sentencia, ¿no? Así, nomás decían, no, es que dijo tal cosa blasfemosa, ¿no? Pero nadie dijo, no, es un hombre malo, tiene muchas mujeres, roba, es un engañador, ¿no? Como se puede decir de Mahoma, por ejemplo, ¿no? Que era pues, un mentiroso, guerrero, con muchas mujeres, una niña de 9 años, con quien se acostó, entonces un hombre no digno de fe, digamos. Ok, bien, esas son breves referencias. Ok, ¿qué más? Que sale porque igual en el debate no debemos aceptar su premises, pero van a decir, no, esas citas de San Juan, eso se escribe mucho después y es una reflexión de lo que significaba Jesús para la comunidad juanina o juanina, ¿no? Entonces, pero ¿qué de San Mateo o de San Marcos cuando les manda a bautizar a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Importante, ¿no? Porque ahí está la referencia a la Santísima Trinidad. Porque si no es una trinidad de personas, una de naturaleza, está gramáticamente mal escrito o mal dicho, ¿no? Puedo decir en el nombre de Jorge, Felipe y Tomás, ¿no? En los nombres, Padre, usted no es de aquí, entonces aquí es plural, así, ¿no? En los nombres, ¿no? Okay. No, si digo en el nombre de 3 personas distintas, no, son 3 nombres, ¿verdad? Entonces solo tiene sentido en cuanto sean 3 personas del mismo nombre, Dios, a saber, de la misma esencia. ¿Okay? Es otra frase importante. Bien. Ok, entonces ellos van a decir que esta idea de su divinidad vino después. ¿Ok? Bueno, y como no conocen al Evangelio, o lo que desprueba su tesis, simplemente van a negar como algo histórico, porque no concuerdas con su tesis. Eso es. ¿Bien? Entonces no se sientan intimidados, ¿no? Por los modernistas, porque más bien hay que voltear la mesa, digamos, diciendo que, bueno, prueba tu tesis primero. ¿Okay? Nomás es una inclinación de duda que tratan de sembrar. Es como el escepticismo. El escepticismo no es razonable, pero también eso representa los tiempos modernos, ya que en la filosofía de Descartes, ¿no? ¿Se acuerdan de su tesis?
Algo de Descartes, ¿qué dijo? Pienso, luego existo. ¿Ok? ¿Por qué no sabía que existía? Porque negaba, ponía en duda todo lo que viene por los sentidos. ¿Ok? Diciendo que existo, pues tal vez pues veo las cosas que existen, pero tal vez es un sueño, ¿no? He soñado y a veces en el sueño pienso que cosas existen, pero eso puede ser un sueño, ¿no? O como, por ejemplo, ¿es flexible al marcador o es firme? ¿Puedes confiar en tus sentidos? Claro que no. Ok, pero está mal porque todos distinguimos entre un sueño y la realidad. Por eso llamamos a sueños sueños, ¿verdad? Porque no sé de los suyos, pero los míos siempre son locos, ¿no? Como no tienen sentido y de repente me despierto, ¿no? Y se termina, ¿verdad? Y no estoy consciente como estoy consciente cuando estoy despierto, ¿ok? Todos distinguimos, según los sentidos, lo que es una ilusión y lo que es realidad. Bueno, y si es flexible, ¿ok? Se ve. Entonces, pero luego si lo tocamos, nos damos cuenta que no. Era una ilusión óptica a los ojos. Por los sentidos, confirmamos y distinguimos entre ilusiones y la verdad. Entonces, contra el escéptico que dice, pero ¿cómo sabes que sabes? ¿Cómo sabes que existe? Sí, ¿no? Entonces, más bien, no, es evidente. ¿Cómo vas a refutarlo? Más bien, ¿ok? Entonces tienes que probar que no exista. Porque lo que hacen es aplican una certidumbre, o buscan una certeza matemática, abstracta, para la realidad concreta. Pero no es así, porque no tengo que existir. La banca no tiene que ser de morado, ¿no? De café, digamos, ¿no? Entonces no tiene que ser de tal color, ¿ok? Puede ser de otro color. Entonces, por eso puedo dudar que realmente sí es café, pero no puedo dudar si 2 y 2 son 4, ¿no? ¿Okay? Pero porque eso es una idea. ¿Bien? Okay. Bueno, ahí vamos a las alturas filosóficas. Pero digo, hagan que ellos comprueben su tesis. De empezar con duda no es razonable. Y nadie actúa así. Entonces, decía Aristóteles, ¿no? Si alguien duda de la existencia de materia, si existe o no, si dudan de los primeros principios, entonces, en vez de ser refutado por argumentos, debe de ser más bien castigado con golpes, ¿no? En una tesis uno intentó defender eso de que el escepticismo de los sentidos y los profesores ahí examinándolo y uno le lanzó su sombrero. Entonces, ¿por qué brincaste? ¿Tú crees que existe mi sombrero? ¿Existe sí o no? No, entonces si te voy golpeando, boom, 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 ¿existe mi mano? ¿Sí? ¿Qué tal? Ok. Entonces es que hay un dicho filosófico, freely asserted, freely denied. Entonces, si lo afirman sin prueba, lo podemos negar sin prueba de refutación, porque no está establecido. ¿Okay? Generalmente en las discusiones o argumentos hay que pensar en el contexto de su pregunta. ¿Es una pregunta bien hecha o no? Entonces, por ejemplo, ¿has dejado de golpear a tu mujer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. No, entonces sigues golpeándola. Y si me dijeras, entonces, ¿has dejado de golpear a tu mujer? ¿Perdón? ¿Has dejado de golpear a tu mujer? Si ahora dices sí, entonces la golpeabas. Entonces, pero ¿cómo responde? La pregunta está mal hecha. ¿Sí o no? No, sí o no es. Tu pregunta supone algo que no es cierto. ¿Okay? Bien, ¿ok? ¿Qué dicen? El nombre Hijo de Dios es equivalente solo al nombre de Mesías, ¿verdad?
pero no significa que es hijo verdadero y natural de Dios, pero es como lo entendían los primeros cristianos, ¿no? Como vemos en San Juan, como presenta a Cristo como hijo de Dios, eternamente engendrado, ¿no? En su seno. En el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Con y es. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad, ¿ok? La referencia en San Mateo, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ok, bien. Otro error, ¿okay?, que meten aquí muy común hoy en día, es decir, que la doctrina, el sentido natural de los textos evangélicos no puede compaginarse con lo que nuestros teólogos enseñan acerca de la conciencia de Jesucristo y de su ciencia infalible. ¿Qué más van a negar? Si no es realmente Dios, tampoco es infalible y omnisciente, que sabe todo, ¿no? Entonces, ¿y qué a cuáles textos van a hacer referencia? Igual como los testigos de Jehová, que son arrianos, que niegan la divinidad de nuestro Señor también, van a decir, por ejemplo, nadie sabía, ni el Hijo del Hombre sabe el día ni la hora del día final. Entonces, San Gregorio Magno ya en sus tiempos dice, no es porque no lo sabe por naturaleza divina, sino porque no es para ser revelado por él aquí en la tierra, ¿no? En cuanto a su misión de Hijo del Hombre, de salvar a los hombres, entonces no lo va a revelar, ¿okay? Por eso dice que no lo sabe. Como si ustedes me preguntan a mí, entonces si me preguntas, oye, Padre, ¿sabe lo que confesó mi esposa en el confesionario? Mira, Padre, le invito a un tequila, ¿no? Le doy dinero, si me dice nomás sí o no. Entonces yo puedo jurar ante un juez, diciendo que yo no sé lo que me ha confesado en el confesionario. Y no es mentira, porque no lo conozco como hombre. De modo que te lo puedo contar. Tú me preguntas como hombre, yo te contesto como hombre. Eso solo sé en el lugar, el puesto de Dios, al cual nadie tiene derecho de entrar y ni saber. Por eso el patrono de los confesores, San Juan Nepomuceno, ¿verdad?, que aparece por encima de los confesionarios a veces con su lengua en su mano. ¿Quién era? Pues un mártir, porque el rey de donde, es como Checoslovaquia, por ahí, de Bohemia, ¿no? Él quería saber la confesión de la reina y dijo, no, pues te voy a sacar la lengua si no me dices. Y así le quitó su lengua y murió mártir en defensa del sello del confesionario. ¿Okay? Bien, ¿qué más? ¿Quién me tocó? ¿Verdad? Ok, hasta Dios mismo en el Antiguo Testamento hace preguntas. ¿Por qué no sabe? Adán, ¿dónde estás? ¿No? Es como padres que preguntan a sus hijos, ¿qué cierran? Saben exactamente lo que cierran, pero ¿qué quieren? Que se confiesen, ¿no? Para ver si ya tienen la madurez de confesarse, admitir sus errores, si están arrepentidos, o si van a seguir mintiendo, ¿no? Eso depende del castigo, ¿no? Y les dije, ¿no?, en un video en el YouTube de un señor que así sorprende a sus dos niños cubiertos de pintura de varios colores que habían sacado del closet y entonces y hasta todas sus huellas de pintura ahí están escondidos en el baño y de repente, como sabía que iba a ser un momento chistoso, icónico, digamos, para la crianza de hijos, tiene la cámara de video, entonces, a ver, ¿qué estaban haciendo? Están cubiertos de nada. ¿A poco abrieron la pintura así de la casa? No. Entonces, bueno, pero ya están cubiertos. ¿Y de quién era la idea?
Y se ven, son dos hermanos chiquitos, como de 4 y 2 años, y echan la culpa uno al otro. ¿No? Ya fue él. Entonces tu hermano de 2 años subió la escalera para... Ok, entonces el papá ya sabía, ¿ok? Como Dios ya sabe, como Cristo sabe, ¿por qué pregunta quién me tocó? Para que sea el contexto de ser un milagro. A ver, preséntate, ¿por qué me tocaste? Entonces voy a mostrar mi poder divino, sanándote de inmediato en esta ocasión, ¿no? Tu fe te ha salvado, ¿ok? Bien. Pero dicen, Cristo por fin es nomás un hombre cuya ciencia es falible, ¿ok? Pero ¿qué más vemos en todos los evangelios? Que profetiza, que lee los pensamientos de los demás, ¿ok? Bien. Y también dicen que no tenía conciencia de su dignidad mesiánica. Ok, por lo general, esos errores van a escuchar hoy en día. Lo pueden refutar fácilmente, porque San Gregorio Magno, en ese dogma que está en Denzinger, refutando a los que decían que no sabía el día final, él dice que suena de nestorianismo. ¿Qué es nestorianismo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué fue la herejía de nestorianismo? Era de decir que en Cristo hay 2 personas. ¿Okay? Nestorianismo. ¿Okay? Que Cristo es 2 personas. ¿Okay? Y 2 naturalezas. ¿Saben cómo se manifestó su herejía? Negaba que María Santísima fuera Madre de Dios. Decía, no, era nomás Madre de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata cuando decimos que eres la madre de tal criatura? Entonces, podemos decir, eres el papá eres la mamá de Agustín. No, eres la mamá de la naturaleza humana de Agustín, pero no eres la mamá de Agustín. ¿De qué habla, no? Entonces suena raro, no, yo soy la madre de esta persona. Es esta persona que engendré, ¿okay? Claro que físicamente concibió su naturaleza, ¿no? De su naturaleza pura, ¿no? Humana. Y claro que no engendró la divinidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad en el cielo, ¿verdad? Pero sí lo engendró aquí en la tierra, ¿no? ¿Quién nació? ¿Nació la naturaleza humana? No, nació la persona. ¿Quién fue concebido? ¿Nomás un ser humano? No, Jesucristo fue concebido en su seno, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por ende es Madre de Dios. ¿Okay? ¿Murió Dios en la Santa Cruz? Sí, porque era la persona, ¿no? Segunda persona divina que murió, ¿verdad? En su naturaleza humana, no murió su divinidad, pero como persona es divina. ¿Okay? Bien, tras de su negación era esta herejía, quiere decir que Cristo es una persona divina y una persona humana, y que esas 2 personas están muy íntimamente relacionadas. Pero por fin es una esquizofrenia metafísica, ¿no? De que, pues, ¿quién es Cristo? ¿Quién está actuando? ¿Verdad? Mientras ustedes saben que, bueno, y tiene consecuencias soteriológicas en cuanto a la redención. ¿Somos redimidos? Si Dios no realmente asumió la naturaleza humana. ¿Okay? Pero, porque fíjense, aquí viene la moraleja importante. Ustedes saben que Cristo es una sola persona divina. ¿Okay? ¿Okay? Con 2 naturalezas, humana y divina. La moraleja, ¿okay? ¿Corresponde naturaleza y persona a la pregunta qué y quién? ¿No? Entonces, nadie va a preguntar ¿qué es eso? Porque todos sabemos que es un niño, es un ser humano. ¿No? Preguntamos más ¿quién? A ver, ¿cómo se llama? ¿Quién es esta persona? ¿Verdad? Mientras si fuera una planta rara,
pues, ¿qué es ese? ¿No? ¿Qué tipo de planta es? No ubico, ¿verdad? Pero si es una persona, la pregunta es ¿quién? ¿Okay? En Cristo hay una sola quién y dos qués. Manifiesta su naturaleza humana, por estar cansado, dormir, comer, llorar, hablar. ¿Okay? Y manifiesta su naturaleza divina por obras divinas, milagros, profecías, etc. Pero ¿quién actúa? Es la persona que actúa. Eso significa personar, ¿okay? Como pueden entender, ¿no? La etimología, personar, resonar a través de, es decir, los griegos ponían como máscaras en el teatro por los cuales sonaban, personaban. Entonces, pero es la persona que está atrás actuando, ¿okay? Entonces, igual, si puedo decir que mi mano está escribiendo, que no soy responsable por lo que escribe mi mano, porque a veces no me obedece. No. Entonces, yo estoy escribiendo a través de mi naturaleza humana. Si está dañada, entonces ya no funciona, por ejemplo, ¿no? Por una parálisis, ¿ok? Pero la persona sigue igual, ¿ok? La naturaleza persona. ¿Bien? Ok. La moraleja es, ¿quién habló cuando Cristo habló? ¿Pudo haberse equivocado afirmando tal cosa? No, porque cada acto suyo procede de la persona. ¿Quién está hablando? ¿Mi boca? No, yo estoy hablando. ¿Okay? Entonces, ¿quién es Cristo? La segunda persona de la Santísima Trinidad. De modo que tienen que atribuir a todas sus acciones voluntarias, de hablar, de actuar, que proceden de la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿No? De modo que era imposible que se equivocara. ¿No? ¿Bien? Ok, esas son las lecciones del día de hoy, ¿no? En contra del modernismo. ¿Preguntas de algo? Bueno, ya es tiempo, ya tengo que irme para la misa de 12. En otro templo hay misa de 11:30 aquí, es día de precepto. ¿Ok? Entonces terminemos con una bendición. Benedictionem Beata Maria, semper Virginis, Sancti Joseph, Sancti Petri, Sancti Paulis, Sancti Jacobi, Sancti Ioannis Didaci, et omnium sanctorum, benedictionem omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, et semper. Amen.